Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Eh, el día de hoy, eh, hoy es día 21 de noviembre del 2023. Estamos haciendo una serie de videos con el objeto de Ya eh, estás. difundiendo nuestro punto de vista en relación a las diferentes cosas que van ocurriendo. Ya saben, soy el doctor Manuel de Anda, soy pediatra, infectólogo pediatra, y está con nosotros mi Benito amigo Balán, poeta Benito Balam. politólogo y psicoterapeuta, además de poeta. Y bueno, primero poeta. Eh, Abriendo lo duro de la noticia, como el tucán que tienes atrás de ti, Ándale, que tiene un pico muy afilado y es duro, qué eh, maravilla. pero al mismo tiempo hace un trabajo muy fino como un cirujano, ¿no? Abre frutas o cáscaras muy duras para sacar la nuez que tiene dentro y, y otros alimentos, ¿no? Eh, el tocar dentro de la cosmogonía maya tiene que ver con la medicina justamente, Claro, sí. No, símbolo no, de, no, es una maravilla. Además, desde el punto de vista biológico, es algo fantástico, ¿no? Precioso, y, y veo, increíble, ¿no? O sea, y platicas que es de tu hija, ¿verdad? sí, 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 es una pintura de mi hija Carmelita de Anda. Ella Ok. por cierto, que está exponiendo ahí en el Senado de la República esta semana. Mm, excelente, qué bueno que haya ese tipo de exposiciones, se sensibilice en el arte y en particular sobre la vida natural, Claro. los seres vivos que nos rodean, que son eh, nuestros compañeros de vida, ¿no? De toda la Sí. humanidad. Sí, sí, sus pinturas casi todas van en relación a la biodiversidad, animales, plantas, etcétera. Qué bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si retomamos el tema que teníamos pendiente acerca de cuál es tu visión de la izquierda viendo la experiencia mexicana y también relato la mía, ¿no? En pocas palabras, yo considero que la izquierda es un movimiento y una forma de ver la vida em, desde un punto de vista humanista. Es decir, el ser de izquierda conlleva ser humanista, conlleva mantener los valores más importantes del ser humano, eh, el respeto a pues precisamente lo que veníamos hablando, que es la biodiversidad, el respeto a la madre tierra, el respeto a todas las comunidades, a las diferentes creencias religiosas. Em, Vamos, yo creo que es una posición muy abierta a todo lo nuevo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la izquierda, por ejemplo, definitivamente estamos totalmente de acuerdo con las diferentes diversidades, incluso con aquellas que generalmente no están de acuerdo los de la derecha, la diversidad sexual. ¿Verdad? Nosotros, como personas de izquierda, pues creemos que la libertad de cada persona pues es sagrada, ¿no? Y debe de respetarse las opciones, de cualquier persona. Por supuesto que debemos de respetar los derechos humanos, y esa es una de las banderas más importantes de la izquierda. Es decir, que no haya
que no se violen los derechos humanos, que se mantengan, que se promuevan, que se defiendan. Y eso implica el derecho a la vida y todos los derechos que ya conocemos de los derechos humanos, los derechos, por supuesto, civiles, los derechos políticos. En fin, yo creo que es muy amplio el concepto de izquierda, pero fundamentalmente, si yo lo pudiera em, resumir en una sola palabra, pues es una posición humanista ante la vida y ante los demás. Ujú. Y yo concuerdo contigo en el aspecto del humanismo, solamente que le pondría yo el apellido de comunitario, ¿verdad? Porque hay Claro, muchos humanismos a lo largo de la historia y el humanismo que especifica a la izquierda es que tiene como centro en la comunidad. claro, Eh, no quiere decir con esto que esté en contra eh, de la individualidad, pero sí del individualismo extremo. O sea, sí es diferente al liberalismo en que centra su filosofía política en el individuo. La filosofía de izquierda que viene de las experiencias anteriores socialistas y anarquistas, en el caso de nuestro país, especialmente con Flores Magón, eh, y luego eh, Tierra y Libertad, que se va a fusionar, ¿verdad? Ese lema de Tierra y Libertad con el Plan de Ayala, con los zapatistas, y se extiende después en la Convención de Aguascalientes con Francisco Villa. eh, Toda esa corriente de izquierda que viene de nuestro país y de las luchas sociales eh, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, o sea, la lucha por sus derechos sociales, la lucha por la justicia de, que es movida por su propia comunidad. Cada uno de esos liderazgos, eh, comenzando por los Flores Magón, son líderes comunitarios. Ellos eran de origen indígena también, venían de Oaxaca. Los hermanos Flores Magón no es solamente Ricardo, sino es Enrique y, y otros más, otros anarquistas más que estaban a su alrededor y que formaron el Partido Liberal Mexicano. Eh, Van conformando esta filosofía eh, política eh, humanista del siglo XX, finales del siglo XIX, eh, del siglo XX y hasta nuestros días, ¿no? Es muy importante destacar esto porque, bueno, Emiliano Zapata es elegido pues en su propia comunidad para ser el líder que va a encabezar toda la rebelión. Y en el caso de Francisco Villa igual, es la comunidad, ahora sí, de generales, la comunidad de, de hombres rebeldes que en el norte se van agrupando en torno a las banderas del antirreeleccionismo y la lucha maderista y después, posteriormente, en contra de la dictadura de Victoriano Huerta, los que, independientemente de la imposición que quería hacer Venustiano Carranza, que quería quitarle el mando a Francisco Villa, se reúnen todos los generales de la División del Norte y lo nombran a él como su jefe, ¿no? Entonces son mandos comunitarios, cada uno de ellos, ¿no? claro. Eh, entonces, por eso digo, es un humanismo, pero es un humanismo comunitario, Sí, arraigado a la comunidad. ¿Y por qué?
tan arraigado a la comunidad, porque desde la comunidad se va construyendo la conciencia de ese derecho social que cada uno lo va identificando, ¿no? Que es eh, los derechos laborales, los derechos de huelga, el derecho a la libertad, a las libertades, el derecho a la tierra, el derecho al propio gobierno eh, de su comunidad, al derecho de autonomía de sus comunidades, de poder tener el gobierno para hacer las obras públicas y la protección a la población necesitada en alimento, en cobijo, en educación, en salud, etcétera, ¿no? O sea, las necesidades básicas, ¿no? Por eso para mí el ser de izquierda proviene de esos grandes movimientos sociales, ¿no? Que durante el siglo XX se van haciendo leyes constitucionales, pero no por ser ley constitucional y por eh, conocerse la ley constitucional, ya se es de izquierda, ¿no? Sino más bien quien toma esas leyes constitucionales que vienen desde abajo, que vienen como derechos sociales, derechos de las comunidades, y asume su causa, ¿no? Es decir, se hace partícipe de esas reivindicaciones y las apoya, esté donde esté, ¿no? Eh, sea gobierno o no sea gobierno, ¿no? Entonces yo creo que Claro, esa es la característica de los movimientos de izquierda, ¿no? Vemos, por ejemplo, a lo largo de la historia, los movimientos campesinos que se dan y que confluyen con el movimiento cardenista, los agraristas, ¿verdad? Eh, los movimientos sindicales que también confluyen en el cardenismo, los movimientos intelectuales por extender la educación a todos. O sea, se van dando, conformando ese tipo de movimientos que son apoyados en el gobierno cardenista, pero no así en los demás gobiernos por revolucionarios, ¿no? Se van dando como una forma de, de inercia constitucional porque ya están en la ley, pero no necesariamente los asumen como, como, como su defensa, ¿no? No entran en su defensa e incluso entran hasta en choque, ¿no? Y por eso sí, luego se dan los movimientos como los de Rubén Jaramillo, donde son masacrados en el gobierno de López Mateos. Luego se da el movimiento ferrocarrilero, ¿no? Igualmente reprimido, ¿no? Y luego el movimiento de los maestros, luego el movimiento de los estudiantes en el 68, y así diferentes tipos de movimientos sociales, ¿no? Que no necesariamente entran en apoyo de los gobiernos, sino podríamos decir que de ciertos sectores en el gobierno eh, son eh, apoyadores de esos movimientos, aquellos que vienen de los cardenistas, aquellos que vienen de esa historia de lucha y que se convirtieron también en gobierno, ¿no? Entonces es una combinación entre la izquierda que está dentro del gobierno y la izquierda que está en la sociedad, ¿no? Como movimiento social. Por eso es complejo, ¿no? No podemos hablar de izquierda solamente en términos de un gobierno, en términos de un partido. claro. Claro, es toda una forma de pensar
y que no abarcan, o sea, es mucho más amplio que el aspecto político o el aspecto económico, sino es toda una filosofía de izquierda que es al mismo tiempo que es revolucionaria, es pacífica, A veces, es, y a veces no. y a A veces, veces no, pero por ejemplo, ahorita estamos en una revolución de las conciencias pacífica, que es un movimiento fundamentalmente de izquierda, ¿no? claro, podemos decir que el último movimiento armado de la izquierda eh, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya va a cumplir 30 años de haber emergido. Y no se continuó como una guerrilla, eh, porque hubo una movilización nacional a favor de él, que paró la represión y que fue abriendo cauces para que hubiera un movimiento pacífico, para que pudiera haber un cambio pacífico en este país, ¿no? O sea, no me refiero solamente al movimiento zapatista, sino a los diferentes movimientos sociales que Claro, fueron de alguna manera entrando como en la conciencia de que era posible apostarle también a la lucha electoral, ¿no? Con las izquierdas o con la parte de izquierda que todavía estaba en el gobierno y que emerge en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? La corriente democrática, y que por 3 periodos intentó llegar a la presidencia y le fueron cometiendo fraude desde el principio, ¿no? Pero se fue fortaleciendo ese camino de lucha pacífica, ¿no? Se fue fortaleciendo al punto de que surge luego ya el movimiento obradorista, eh, ya como un movimiento que va a aglutinar tanto a los sectores del movimiento social como a los movimientos electorales dentro y fuera del gobierno. Y es así como por 3 periodos va fortaleciéndose hasta que llega el 2018. Entonces es un acontecimiento histórico el 2018 que viene no solamente de la lucha electoral, sino yo diría es una conciencia que se va dando socialmente, culturalmente, en los movimientos de que es posible establecer un camino pacífico, ¿no? claro. Eh, de transformación, pero de izquierda, ¿no? Y esto Ajá. fortalecido también por la primera oleada de movimientos progresistas en América Latina. Es lo que estabas ahorita comentando, pues realmente es una bendición el poder tener este tipo de transformaciones pacíficas, ¿no? Basadas sobre todo en un sistema democrático que se respete, bueno, que finalmente se logró que se respetara, porque ya era arrollador. Entonces, y no había para dónde hacerse, ¿no? O sea, si hubiera habido alguna disminución en la vorágine que venía siendo la votación a favor de Morena, pues hubiera habido fraude como lo había habido históricamente, ¿no? Entonces, logramos entrar, eso fue muy importante, en un nuevo régimen democrático, pacífico, y que va abriendo cauce hacia el futuro. Yo veo que sería muy difícil, aunque no imposible, y no hay que dormirse en los laureles, el regreso al pasado, ¿no? Yo creo que eh, tenemos todos los elementos para seguir adelante por muchas décadas, porque el país
necesita mejorar en forma muy importante, porque todos tenemos que estar bien, o sea, todos tenemos que vivir en bienestar. Y todos, retomando lo que decías, ¿no? De que no es un movimiento nada más individual el ser de izquierda, sino que es un movimiento comunitario. Es decir, que si yo estoy bien, es porque tú estás bien, y si todos estamos bien, al mismo tiempo, eso nos provee de bienestar para todos. Ese es un mecanismo de pensamiento muy diferente a los pensamientos de derecha, que son, pues si yo estoy bien, no me interesa si tú estás mal, ¿no? Ujú. Es decir, en eso se basa el capitalismo y todas los sistemas de explotación que, pues que son avalados por el pensamiento de derecha. Claro. Y Ah, también otro elemento valiosísimo que estamos sin nombrar todavía de manera explícita es el movimiento de las mujeres, ¿no? El movimiento de las mujeres tiene desde eh, Felipe Carrillo Puerto con su hermana Elvia Carrillo Puerto, que hace 100 años, ya va a ser para 100 años, ¿verdad? Que falleció, más bien fue asesinado Carrillo Puerto. Su gobierno duró, pues no terminó su periodo por los levantamientos armados que había en su época, pero él fue un dirigente humanista de izquierda, socialista, formó el Partido Socialista del Sureste y su hermana jugó un papel clave en todo esto eh, porque fue formando a las mujeres en sus derechos eh, como no solamente como militantes, sino en sus derechos humanos en equidad de género. Desde entonces tuvieron el derecho al voto, desde entonces, pero claro que duró muy poco tiempo, ¿no? Por, por la cruel represión que sufrieron, ¿no? Y persecución. Pero ahí se inició dentro de la historia de nuestro país, ese movimiento político de las mujeres en ese signo de izquierda, ¿no? Y se ha venido desarrollando de una manera formidable hasta nuestros días, ¿no? Ya al punto de que estamos postulando como movimiento de izquierda a una mujer como precandidata a la presidencia de la República, ¿no? Orgullosamente una, eh, una mujer universitaria, una mujer de lucha, y yo creo que eso eh, sella, ¿no? El rumbo, ¿no? de cada presidencia, ¿no? En el caso de López Obrador, un dirigente de izquierda también, luchador social, pero cuyo origen fue más centrado dentro de los pueblos originarios, dentro de los pueblos indígenas, donde él trabajó desde un principio y fue desarrollándose hacia el resto de las necesidades sociales de la población, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum, pues fue en su inserción, ella como mujer científica y estudiante, luchadora social, ¿verdad? Dentro ya de los derechos propios de su género y de la lucha también por la educación gratuita, pública y gratuita para todos. Entonces, de claro, ahí se extendió hacia todos los demás derechos, ¿no? Por, por la filosofía de la integralidad de los derechos humanos, ¿no? Pero el punto de entrada es muy importante. Punto de entrada de esta nueva dirigencia, que es una nueva generación y está abriendo
una nueva manera de comprender la izquierda, ¿no? Es como la otra, la cara oculta de la luna, ¿no? Que, que está aflorando, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y para bien, ¿no? Claro. Sí, o sea, Claudia Sheinbaum realmente me da mucha confianza por su preparación, porque es una mujer inteligente, porque es una mujer sensible a las causas sociales. Eh, Tuve la oportunidad de oír ayer, creo que fue ayer, su programa de gobierno eh, Ujú. que va a desarrollar si el voto de los ciudadanos y de los compatriotas le favorecen y ella llega a la presidencia, pues el programa me parece excelente, va a reforzar mucho la transformación del país hacia el bienestar social. Em, tiene muchas, tiene como 17 puntos muy interesantes en relación al seguimiento de pues de la bandera de la izquierda o de las izquierdas, pero yo diría que es de la izquierda. Es una bandera humanista, como tú dices, y lo dices muy bien, comunitario, pensando en el bien y en el bienestar común. Este, y algo muy importante es el poner a la persona humana, a los mexicanos, en el centro de todas las acciones, ¿verdad? Es decir, eso tiene que ver mucho con su bienestar, con su respeto eh, y con la no represión, con la libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, me da mucha confianza que tengamos una líder como ella y si ella llega a la presidencia de la República, nos va a ir muy bien. Eso ténganlo por seguro. Y yo creo que ese rasgo comunitario fue muy claro cuando se cometió el fraude electoral del 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y hubo toda esa manifestación eh, que duró largas semanas, ¿verdad? Tomando el Zócalo y el Paseo de la Reforma para contener toda eh, la rabia, ¿verdad? Popular que existía, la indignación que existía ante esa imposición eh, de esa parte del gobierno mexicano o Claro, de ese Estado mexicano, y que eh, fue elegido comunitariamente como el presidente legítimo de todo ese movimiento de izquierda, ¿sí? Eh, Tal vez no fue un presidente constitucional, ¿verdad? Pero sí fue elegido como ese líder que fue tomando cada vez mayor fuerza hasta llegar a ser el presidente constitucional de todos los mexicanos, ¿no? Por eso le pongo tanto énfasis a la parte comunitaria. Y ahora con Claudia Sheinbaum sucede algo semejante. No es el presidente López Obrador el que la nombra a ella. Desde luego, hay una gran identidad en cuanto al programa, los principios, el proyecto de López Obrador, que sigue y que pone énfasis en continuar Claudia, pero el sello de ella es muy particular y sobre todo que López Obrador se hizo a un lado para que fuera a través de un método democrático de encuesta, de un muestreo cara a cara, ¿no? Eh, y refrendado por 5 encuestadoras externas,
las que le dio el refrendo de ser la actual líder del movimiento de izquierda en este país. Entonces, es también un proceso de orden comunitario nuevamente el que le da el bastón de mando. Desde luego, se lo da el presidente simbólicamente, pero en realidad fueron las encuestas, ¿no? Fue, Claro. fue, fue la opinión de la gente la que la prefirió a lo largo de todo su recorrido en el país, ¿no? Y eso me parece a mí que es la fortaleza de un líder de izquierda, ¿no? Una líder de izquierda en este caso, ¿no? Muy bien. Sí, en realidad, eh, regresándome un poco al comentario que habías hecho, yo creo que sí me gustaría reafirmar ese movimiento social que hubo en el 2006, porque precisamente ese movimiento social en defensa del voto, que había sido, pues realmente, bueno, Defraudado. defraudado y se había usurpado la presidencia, pues por alguien que no la debería de haber tenido legítimamente, ¿verdad? Eh, esa acción de Andrés Manuel y de los líderes que en ese momento estaban eh, al frente del movimiento fue muy importante para evitar que hubiera más eh, violencia, ¿verdad? Que no hubiera violencia. Es decir, la posibilidad de que hubiera habido una salida legítima, en un gobierno legítimo, en una toma de las calles, eso evitó que hubiera habido violencia. Eso es muy, muy importante. Es decir, el mismo Andrés Manuel lo ha dicho, ningún líder tiene derecho a poner en riesgo a sus seguidores en acciones violentas. Entonces, eso es otro de los rasgos de la izquierda, es Del decir, humanismo, ¿verdad? del humanismo que cuida a las personas que siguen al líder. El líder cuida de ellas, es decir, no las enfrenta, no las echa por delante para lograr ciertos objetivos de manera violenta, sino siempre está pensando en el bienestar de la gente y que las cosas sean pacíficas y no violentas. Ese es Claro. otro de los rasgos de la izquierda. Y a mí me parece muy destacable esto que estás diciendo, porque es en esa maduración que ha venido dándose durante todo este siglo, porque recuerdas que estuvimos mencionando la revolución, ¿no? La revolución de 1910, Sí, que, que inicia, pues, en realidad desde 1906 con la huelga de Cananea y Río Blanco. Eh, Todo eso fue en su mayoría movimientos de lucha armada, ¿sí? Incluso cuando se llega al gobierno, hay levantamientos armados para ponerse, para poner en orden la hegemonía, ¿no? Que se quiere imponer por parte de un grupo u otro, ¿no? Hasta que se llega al momento del gobierno de Lázaro Cárdenas y empieza a haber un cambio en la perspectiva de las transformaciones, ¿no? Porque ya es en esa perspectiva. Vamos a buscar un cambio no violento, un cambio pacífico, donde no se esté afectando sangrientamente a la gente, ¿no? Y mucho menos a aquellos que se está encabezando, ¿no? claro. Entonces, Lázaro Cárdenas dejó de ser presidente, pero no dejó de ser líder, líder moral de la revolución. O sea, durante todo
toda su vida, de que termina la presidencia en 1940 hasta finales de los 60 o mediados de los 60 que fallece, ¿no? Es cuando, no, en los 70, ¿no? Creo que fallece en principios de los 70. No, Eh, no me acuerdo. toda su vida, toda su vida fue de izquierda, ¿no? Entonces, pero siempre empujando hacia un tránsito pacífico, ¿no? Su mismo hijo fue educado por él políticamente, ¿no? Él fue uno de uno de sus discípulos más importantes, ¿no? Y bueno, y López Obrador, discípulo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces viene de esa línea, ¿no? Claro, Interesante lo que estás mencionando, ¿no? Como viene dándose esa maduración de que no necesariamente el camino de las armas es el mejor. Y en el caso y en el caso de la experiencia guerrillera, particularmente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, el cambio de tomar las armas a convertirse en un movimiento social pacífico es también impulsado desde el pueblo y uno de los agentes más importantes para lograrlo fue el obispo Samuel Ruiz García, un agente de la paz, ¿no? Un pastor de la paz. Y logró, de alguna manera, con su intervención, logró un camino de nuevas formas de lucha en donde se hallaban empecinados al principio estos guerrilleros, ¿no? Entonces yo creo que ajá, eh, es interesante reflexionar también por ese lado, ¿no? Como del lado del gobierno con Lázaro Cárdenas y del lado de la iglesia, por el lado de profetas. Decía que en el caso de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, en la intervención del obispo eh, llamado Tatic por los indígenas mayas de Chiapas, don Samuel Ruiz García, jugó un papel fundamental para lograr un camino de paz, o sea, dándole la razón de los derechos humanos que correspondían en justicia a las comunidades indígenas, pero eh, convenciéndolos de que el camino de las armas no era el camino a seguir, sino el del diálogo y el de un acuerdo, un nuevo acuerdo entre los pueblos originarios y el Estado Nacional. claro. Esto sigue en proceso, todavía no ha terminado de concluir, ¿verdad? Sin embargo, lo que arrancó hace ya casi 30 años, impulsado por obispos de esa calidad, que yo decía son profetas porque son hombres enviados por Dios, ¿no? No es una postura oficial de la iglesia, sino son hombres que asumen una postura de izquierda porque abrazan la causa del pueblo, abrazan a los pobres, son consecuentes con la opción por los pobres y como en el caso del obispo Samuel Ruiz, que decía, a mí me dicen que, que yo no debo de tomar partido, y pues no voy a tomar partido ni por el Estado ni por la guerrilla, pero sí voy a tomar partido por el pueblo, ¿no? Por la causa del pueblo, por los más pobres, ¿no? Por los Claro, indígenas, los abrazo, ¿no? Yo soy claro, partidario de los indígenas, ¿no? Y así lo asumió. Entonces yo creo que es bien relevante tanto eh, líderes históricos del tamaño del general Cárdenas, valorarlo en
su grandeza de esta filosofía política humanista que decíamos es de izquierda y comunitaria y también no violenta. Pero también hay que darle su lugar a quien le corresponde dentro del lado religioso, no por exaltar a ninguna iglesia en especial, sino por reconocer quién tuvo esa grandeza también eh, y que también es un personaje histórico que favoreció ese humanismo de izquierda y también un humanismo de no violencia para nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que se hace muy poco estudio y muy poco caso de la izquierda cristiana en el país en América Latina y en el mundo, ¿no? Pero la existe esa izquierda, ¿no? Y Claro, gracias a esa izquierda es que se ha venido configurando una nueva conciencia en el movimiento, ¿no? El impacto que tuvo en el mismo presidente Andrés Manuel el trabajo de los misioneros jesuitas en Tabasco, cuando él estaba trabajando con los indígenas, el, tanto le impactó que asumió la opción preferencial por los pobres como primero los pobres, ¿no? O sea, claro. esa misma inclinación de las causas de los pobres de la tierra viene también inspirada por ese lado de fe, ¿no? No solamente exclusivamente político, ¿no? Sino Claro. también pues, es una combinación, ¿no? Y eso necesitamos irlo valorando, incluyendo, ¿no? En todo el legajo de nuestra historia, ¿no? Muy bien. Pues realmente creo que ha sido bastante importante los conceptos que hemos podido, en mi caso, aprender en en este conversatorio, sobre todo considerando que la izquierda es fundamentalmente humanista y pacífica. Y Y, comunitaria. y la traducción del pacifismo es el amor al prójimo. O sea, porque ¿con quién vamos a realizar la paz? Pues con los demás, ¿no? Y es al mismo tiempo, pues es una forma de amor al prójimo, sino antes que nada está la paz. Y nuestra Constitución desde 1917 está claramente establecido que cualquier conflicto debe de resolverse dialogando y buscando los acuerdos de paz. Es posible la paz, ¿no? También, porque también el cómo decimos las cosas, cómo nos acercamos, ¿verdad? A comprender los conflictos, ¿verdad? También vamos sembrando paz. Entonces yo creo que esa es nuestra misión de alguna forma, ¿no? Como ir Claro. encontrando dentro del camino de lucha, pues también un camino de paz. Muy bien, pues muchas gracias, Benito. Y yo me despido y hasta la próxima, amigas y amigos. Hasta pronto.